Mi nombre es Enrique Legorreta y hoy les voy a hablar de Grecia. Su arquitectura tenía escalas monumentales y había dos principales materiales de construcción, que era la piedra, pero ellos preferían el mármol. El mármol era pintada de diferentes colores, pero con el paso del tiempo estos colores han desaparecido. El mármol era utilizado para las columnas, muros, las porciones elevadas de los templos y de los edificios públicos. También una de las grandes aportaciones de los griegos en la arquitectura fue las órdenes arquitectónicas. Estas órdenes estaban divididas en tres. Estas eran dórico, jónico y corintio. El orden dórico es el más sobrio en cuanto a formas y proporciones. Su decoración se caracteriza por preservar la mayor austeridad posible. Suele estar asociado a divinidades masculinas. La base está formada por una grada de 3 escalones. Los dos inferiores se denominan estereobatos y el superior estilobato. El orden jónico suele estar asociado a lo femenino, por tanto se emplea en los templos de las diosas. El pedestal es igual que el del dórico. La columna arranca de una base formada por una escocia y dos toros. La columna tiene entre 20 y 24 acanaladuras verticales separadas por superficies planas. Carece de énfasis. El orden corintio se caracteriza por la decoración vegetal, compuesta de hojas de acanto adquiriendo una forma curva. Es el que determina las proporciones de las diversas partes de la columna. Se corresponde con el orden jónico, pero con un capitel más decorado. La religión griega era politeísta, que ésta se basaba en deidades. Los griegos no constituían de la iglesia. El principal dios para ellos era Zeus, quien era el padre de todos los dioses y era el que gobernaba a todos los dioses del Olimpo. Entre esos dioses se encontraba Atenea, diosa de la paz, Afrodita, diosa del amor y la belleza, Ares, dios de la guerra, Perséfone, diosa del inframundo, y Poseidón, dios del mar. Los dioses fueron representados con cuerpos humanos, como seres buenos y malos, que tenían hijos, que luchaban en batallas y que aparecían en los cuentos de la mitología griega. Eran adorados por el pueblo en templos sagrados establecidos en las principales comunidades a través de las ceremonias encabezadas por sacerdotes. Ahora vamos a hablar de la pintura y escultura. También la religión griega de Grecia es algo por destacar. Esta se basaba comenzaremos hablando de sus pinturas. Los griegos no constituían una de las principales pinturas de la parte artística de Grecia fue la pintura minoica. Para ellos era Zeus, quien era el padre de todos los dioses y era el que gobernaba a todos los dioses del Olimpo. Y los colores entre esos dioses se encontraban Atenea, vivos, y estos diosa de la paz, mediante Afrodita, diosa del amor y la belleza. En estas pinturas la técnica Ares, que se utilizaba de la guerra, era fresco y Perséfone, coloreado. Diosa del inframundo, y plantas, animales, Poseidón, dios del mar y fantásticos. Los dioses fueron representados con cuerpos humanos, también como seres buenos y malos, que tenían ahora pasaremos a hablar hijos de la escultura griega, que luchaban en batallas y que aparecían en los cuentos de la mitología griega. Estas eran adorados por el pueblo en templos sagrados establecidos en las principales comunidades como el relieve y el bulto redondo, encabezadas por sacerdotes. Representaban el desnudo del hombre y de la mujer.
Grecia fue una sociedad innovadora a la hora de encontrar maneras para retratar sus creencias mediante las pinturas y sus esculturas, más las innovaciones arquitectónicas monumentales que crearon, que hasta hoy en día nos preguntamos cómo la habrán hecho para crearlas. Pero algo que me sorprende es que encontraron soluciones a problemas usando solo su propio intelecto y que lograron mediante la arquitectura, las pinturas, la escultura, representar su cultura. En mi opinión, Grecia fue una cultura muy interesante que ver. Pude ver mediante el estudio de estos 3 temas en los que nos enfocamos en esta presentación que los griegos fueron innovadores, creativos y personas muy inteligentes. Fueron creativas e innovadoras en la forma en las que hacían sus esculturas y pinturas mediante materiales. Fueron inteligentes a la hora de crear sus órdenes arquitectónicas que les permitieron crear sus templos, edificios públicos, entre otras cosas. Para mí, Grecia fue una cultura muy interesante de explorar y aprender. Y es una cultura que, a pesar de sus años, sigue muy presente en la sociedad de hoy en día. Una ciudad italiana, capital de la región del Lacio y de Italia, con una población de 2.850.321 habitantes. Es el municipio más poblado de Italia y la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea. Por antonomasia, se le conoce desde la antigüedad como la urbe o urbs. También es llamada la ciudad eterna, en italiano città eterna. El curso de su historia, que abarca 3 milenios, llegó a extender sus dominios sobre toda la cuenca del Mediterráneo y gran parte de Europa, Oriente Próximo y África del Norte, como capital de la República y del Imperio Romano. Llegó a ser la primera gran metrópolis de la humanidad, centro de una de las civilizaciones antiguas más importantes. Influyó en la sociedad, la cultura, la lengua, la literatura, la música, el arte, la arquitectura, la filosofía, la gastronomía, la religión, el derecho y de los siglos sucesivos. Sobre su cultura, la cultura de la antigua Roma fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes, la cultura griega y las culturas desarrolladas en Oriente, como Mesopotamia y Egipto, que contribuyeron a formar la cultura y el arte de los romanos. Uno de los factores que más contribuyó a la universalización de la cultura romana, que de pronto fue la de todo el imperio, fue el uso del latín como la lengua común de todos los pueblos sometidos a Roma. En el arte romano son todas aquellas manifestaciones de las artes visuales que fueron exportadas a todos los territorios del Imperio Romano. Las primeras manifestaciones surgieron bajo el influjo del arte etrusco y fueron después influenciadas por el arte griego, que los romanos conocieron a las colonias de la Magna Grecia, ubicadas en el sur de Italia y que conquistaron en el proceso de la unificación territorial de la península durante los siglos IV y III a.C. La influencia griega se acrecienta cuando en el siglo II a.C. Roma ocupa Macedonia y Grecia. La arquitectura de la antigua Roma es probablemente uno de los testimonios más significativos de la cultura romana. Se caracteriza por haber adoptado el lenguaje externo de la arquitectura griega clásica, a la que se agregó varias invocaciones originales. Los dos estilos a menudo se consideraban un cuerpo. Lo que se conoce como arquitectura clásica, la arquitectura romana floreció en la República Romana y más aún bajo el Imperio, cuando se construyó la gran mayoría de los edificios supervivientes. Usó nuevos materiales, particularmente el hormigón romano y tecnología como el arco de medio punto, la arcada, la bóveda y la cúpula para hacer edificios que normalmente eran fuertes y bien diseñados. Lo que aprendí fue acerca de Grecia y Roma, sobre su culturización en general, ¿no? Y pinturas de esto, la historia y trasfondo que tiene y su religión. Lo que opino es que yo creo que es algo que muchas más personas deberían de saber, deberían informarse acerca de esto, en mi opinión, ya que es un tema bastante interesante y te culturiza, como ya había dicho. Lo que me pareció más importante fue, yo creo que la religión, ya que esta abarca una gran parte de lo que es la historia griega y romana. Comparan entre temas, pues como Grecia y Roma, son temas bastante interesantes, ambos tienen relación entre sí, pero la verdad a mí ambos me gustan bastante. ¿Qué concluyo sobre el arte tras ver estos temas? Pues ahora tras saber estos temas, le he dado como una nueva vista al arte. Tengo cierto nuevo punto de vista, ya que veo que hay trasfondo, ¿no? sobre
lo que el arte implica, lo que representa. ¿Lo relaciono con cosas de mi vida diario? Pues diría que casi no. Pero quizás haya ciertas ocasiones que tendrían que ver más que nada con la religión, ¿no? Como que esto que ya dije que es algo bastante importante y se relaciona con las historias en sí, fuera de Grecia y Roma. Así que quizás en este tema, en lo que es la religión, quizás lo compare bastante así en mi vida diaria.